Noticentro 1, CMI. Gobierno presenta ley para acelerar reforma agraria en el país. ¿Cuál es la salida para la resolución de conflictos por ocupación de tierras? Ministra de Agricultura dice que terrenos ocupados son propiedad privada y pide mesas de diálogo. Gobierno dio ultimátum. Balacera en Buenaventura. Habitantes confinados. Gobierno dice que policía y armada enfrentan conflicto. Integrantes de primera línea se gradúan como reguladores de tránsito en Cali. En Antioquia aumentan denuncias por casos de falsos servicios. Engañan a las víctimas, los secuestran y los extorsionan. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En el norte de Bogotá se registró un caso de fleteo. 4 hombres que se movilizaban en una moto atacaron a las víctimas con armas de fuego. Steve Vengas tiene el reporte. Stick, muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, atención a estos videos donde quedó registrado el momento exacto en el que un hombre, quien había sacado una alta suma de dinero de una casa de cambio del centro comercial andino, es abordado por 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta. Lo atacaron justo cuando iba a ingresar a un conjunto residencial ubicado en el norte de la capital. También se ve en otro video donde la participación de otra motocicleta, lo que significa que serían 4 los sujetos que participaron en este fleteo. Estaban con armas de fuego, lo atacaron justo en la entrada. Pero para hablar de este tema nos acompaña a esta hora el coronel Ferney Vázquez. Él es el jefe de toda la policía del norte de la capital del país. Coronel, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Qué fue lo que sucedió en este punto de la capital? Bueno, la Policía Nacional, cabe destacar lo siguiente: el ciudadano ya tenía algún indicio de que estaba siendo perseguido por los delincuentes. Aquí llamamos a que la ciudadanía, cuando observe eso, pues adopte otra posición más dinámica e informar a la policía. El ciudadano viene desde otro departamento aquí a la ciudad de Bogotá, hace su cambio de divisa, allí él cree que lo están persiguiendo. Se va hacia un sitio, hace caso como omiso a esas alertas que dan la misma conciencia de uno, sale y se desplaza hacia su lugar de un lugar de residencia donde se iba a quedar, y allí es abordado por unos sujetos en una motocicleta y le hurtan ese dinero. La Policía Nacional se entera 1 hora después y posteriormente hace unos controles, pero ya era muy tarde. Aquí lo que pedimos es que por favor la gente denuncie oportunamente, que nos llame, que nos indique cuál es la situación para rápidamente poder capturar o tratar de hacer las persecuciones adecuadas y lograr procesos judiciales a futuro. No obstante, estos videos nos van a ayudar para esclarecer hechos. También algo como presente es que hay que tener cuidado con esos elementos materiales de prueba, porque el video cuando es extraído de este lugar y dado a la opinión pública y empieza a circular por redes, pues ya se daña la cadena de custodia y se nos pierde la oportunidad para que hagan parte procesal. Coronel, se habla de un robo de $8.000 que había cambiado este ciudadano en una casa de cambio en el centro comercial andino y que fue robado, como se evidencia en los videos. Hablemos un poco de esas 2 motocicletas. Hay otro video que grabó otro ciudadano y que se ve justamente cuando estas 2 motocicletas arrancan a gran velocidad y pues hasta el momento no se ha capturado a ninguno de los 4 sujetos. Todo es proceso, insisto. Si no hay una oportunidad en la denuncia, si no hay una oportunidad en la inmediatez, la Policía Nacional no puede reaccionar. No obstante, nuestro deber constitucional es aperturar la investigación y se está en proceso como ustedes ven los videos, si nos muestran y podemos identificar, y hay una secuencia de cámaras que nos va a ayudar a esclarecer el hecho. Muchas gracias, coronel Ferney Vázquez, el jefe de la policía del norte de la capital del país. Este hecho de fleteo que se presenta a plena luz del día cuando un sujeto había retirado $8.000 en efectivo. A las 12 del mediodía, más detalles de esta importante noticia. Me despido desde el norte de Bogotá, Stig Luengas, para Noticentro 1 CMI.
Stig, muchas gracias. Y la ocupación de tierras en el Huila y el Cauca prendió las alarmas del gobierno, que advirtió a las comunidades indígenas que tienen 48 horas para desalojar las tierras. Hoy el gobierno presentó un proyecto de ley de jurisdicción agraria. Luisa Fernández tiene el reporte. Luisa, buenos días. Luisa, televidente, muy buenos días. En conversaciones con la ministra de Agricultura, Cecilia López, concordó en que la comunidad indígena es una de las poblaciones que más está afectando en el tema de invasión de terrenos privados o de tierras privadas. Ella asegura que se debe dar un diálogo entre el gobierno nacional y estas comunidades para que desalojen estos terrenos y así sí se pueda hacer un proceso de distribución justa y productiva. Nosotros escuchamos las voces de varias comunidades indígenas representadas por el CRIC. Esto fue lo que dijeron. Ni con las balas ni con los discursos nos van a sacar de los territorios. ¿Eso qué quiere decir? Que pues pese a todas las dificultades y desarmonías que vienen sucediendo en los territorios, la ola de violencia que se está incrementando, más el llamado que hace el gobierno en relación al tema, entre comillas, de invasión de tierras, que nosotros lo hemos denominado liberación de la madre tierra. Pero ¿qué fue lo que le respondió la ministra de Agricultura a los representantes del CRIC? Además de decir que ya tienen una representación en el Legislativo y en el Gobierno Nacional, aclaró y se comprometió a que la distribución de estas tierras de manera justa y productiva sí se va a realizar, pero que para garantizar eso se debe también respetar el derecho a la propiedad privada y también desalojar estos predios de manera inmediata. El mensaje ha sido muy claro: no a la invasión de predios, hay que respetar las leyes, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar los derechos de propiedad. Es decir, es un llamado a que precisamente en un gobierno donde se va a distribuir tierra sin violar los derechos de propiedad, y esa tierra se le va a dar a las poblaciones que no han tenido acceso, sumado a todo el paquete de apoyo, se estén dando estas invasiones. Luisa, y es que la Defensoría del Pueblo en la mañana de hoy convocó al Gobierno Nacional y a estas comunidades una mesa de diálogo nacional para establecer cuál será la hoja de ruta, no solo para la entrega y desalojo de estos terrenos privados, sino también para cuál será la política de esa distribución de la que tanto el gobierno ha hablado y de la que se ha comprometido con comunidades indígenas, con comunidades étnicas, entre otras. Vamos a cambiar de tema porque tenemos una denuncia gravísima. Se trata de una mujer que fue golpeada por su propio esposo. La denuncia la realiza su hija, quien asegura que este personaje también la golpeó a ella y que no es la primera vez que este señor se toma atribuciones y golpea a su esposa. En este caso, por la gravedad de las heridas, incluso está en juego la visión de esta señora. Además, esto se presentó en el municipio de Cajicá, pero por la gravedad tuvo que ser trasladada a la clínica Los Nogales aquí en Bogotá. Lo complejo es que este involucrado fue judicializado por violencia intrafamiliar y fue enviado a su casa, es decir, fue dejado en libertad. Lo que alegan abogados es que debió imputársele el cargo de tentativa de feminicidio. En ese proceso él pues le empieza a pegar con los alicates a ambas, le quita las tijeras y ella pues sale gravemente herida. Hubo puños, hubo patadas, hubo golpes muy fuertes. En ese proceso aparecieron varios vecinos, llegó la policía. Luisa, nosotros a las 12 del mediodía tendremos más detalles sobre la polémica por las tierras en el país y también sobre este caso de intento de feminicidio que aseguran los familiares de esta señora, la más reciente víctima por parte de un hombre quien la golpeó, la ultrajó y también la trató de manera indebida. A las 12 del mediodía nos volvemos a ver. Así es, Luisa, gracias. Una fuerte alteración de orden público se presentó en Buenaventura. Uniformados de la policía se enfrentaron con bandas criminales que delinquen en el principal puerto del Pacífico. Sebastián, buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Las autoridades responden que fue un ataque contra una patrulla de la policía que se encontraba en el barrio Juan 23. A su vez fue un enfrentamiento entre grupos armados identificados como chotas y espartanos durante varias horas en este sector del puerto de Buenaventura, Valle del Cauca. Las familias tuvieron que estar confinadas por varias horas y le han hecho un llamado urgente al gobierno nacional para que intervenga de manera inmediata y tome acciones que eviten que estos enfrentamientos se vuelvan a repetir. En pantalla ustedes están observando para que
puedan darse cuenta de lo que fue la magnitud de esta fuerte alteración del orden público en el principal puerto del Pacífico colombiano. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, ha dicho, abro comillas, estamos trabajando decididamente para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo de Buenaventura, al Pacífico y al país. Los violentos no doblegarán nuestra voluntad de cambio, esperanza y transformación para Colombia. Recordemos que también la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ha dicho que es necesario un Consejo de Seguridad en compañía del ministro de la Defensa, el presidente de la República, Gustavo Petro, y también le ha hecho un llamado para que acompañen sus propuestas de paz con recursos que permitan invertir en estas comunidades. A las 11 de la mañana, 10 minutos, cambiamos de tema y esta vez vamos a hablar de un doble homicidio que se presentó el 21 de agosto en Villarrica, Cauca. Las víctimas eran oriundas del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Una de ellas es Erika Julio, ella tenía 16 años, cursaba 8º semestre de bachillerato. Hasta el momento no había reportado tener amenazas en su contra. Hoy su familia le está pidiendo a las autoridades que no detengan las investigaciones y por supuesto hasta ahora nos acompaña aquí en Noticentro 1 CMI. Bienvenida Lucedit Sepúlveda, tía de una de las víctimas. Doña Lucedit, ¿cuál es ese mensaje que ustedes le quieren decir a la Fiscalía? Buenos días. Mi mensaje es que por favor este homicidio no quede impune, que no permitamos que acaben con los jóvenes. Erika Julio, necesitamos que se haga justicia por Erika y por todos los jóvenes que han asesinado, que el Estado se manifieste de alguna manera porque no podemos permitir que esto quede impune. Doña Luz, ¿cuándo fue la última comunicación que usted tuvo con su sobrina y qué le decía ella, para dónde iba? No, eso fue el sábado. La última conversación que tuve con ella fue casi a las 12 de la noche, que me dijo, tía, ya me voy a acostar. Eso fue lo último que hablé con ella. ¿Ella tenía amenazas en su contra? ¿Conocían ustedes a la otra víctima? No, nunca. Erika era una niña muy tranquila. La otra joven nunca la conocimos, realmente, no la conocimos. Doña Luz, muchísimas gracias, toda nuestra solidaridad con usted y con el resto de su familia. Más adelante ampliaremos esta noticia. Recordemos que los cuerpos de esas dos jóvenes fueron halladas en Villarrica, Cauca, en una zona de alta vegetación. Estaban amordazadas en sus extremidades. Y finalizamos con otra noticia, y es que hoy se graduaron 50 jóvenes que pertenecen a la primera línea. Ellos serán reguladores de tráfico, es decir, que cualquier empresa que requiera un manejo especial del tránsito podrá contratarlos y acceder a sus servicios. Ese fue un programa realizado por la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Movilidad, y la autoridad explicó que ellos no podrán emitir sanciones como agentes de tránsito, sino únicamente, como su nombre lo especifica, regular la movilidad en la capital del Valle del Cauca. Adicional a eso, advirtieron que quienes los agredan se verán inmersos en sanciones por agresión a funcionarios públicos. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. Y en Medellín se incrementaron las denuncias por falsos servicios que terminan en secuestro y extorsión. Hernán Muñoz, buenos días. ¿Quién está detrás de esta banda? Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información a esta hora de la mañana desde la 4ª Brigada en Medellín. Son varios grupos armados los que estarían detrás de esta modalidad, que hay que recordar no es nueva. Atención, porque se ha confirmado el secuestro de un arquitecto en el municipio de San Pedro de los Milagros. Se trata de Carlos Alberto Cano, quien salió desde su casa en Medellín el pasado 6 de agosto. 25 días después, su familia no sabe de su paradero. Recibieron una llamada extorsiva en la que les estaban exigiendo 6 millones de pesos, pero la condición que puso la familia, pues precisamente era que les contaran o que les entregaran una prueba de supervivencia, pero hasta el momento no se las han entregado. Están muy angustiados. Él se dirigía a cotizar un servicio y participar posteriormente en un proyecto en esta zona del departamento de Antioquia. Pues precisamente a esta hora de la mañana nos acompaña en directo el mayor Juan José Gutiérrez, quien es el comandante del Gaula Militar de Antioquia. Mayor, ¿qué tan recurrentes son estas situaciones, estas denuncias? ¿Han incrementado?
Buenos días. Sí, estas denuncias del falso servicio, como lo estamos llamando actualmente, es una modalidad de extorsión en su mayoría carcelaria, que se hace vía telefónica a empresas o a personas que prestan sus servicios a domicilio. Es una modalidad en la cual llaman a la víctima, la hacen llegar a un lugar apartado de la población, del casco urbano, lo obligan a apagar su celular, lo obligan a no descender del vehículo y luego llaman a sus familiares o llaman a la empresa exigiendo altas sumas de dinero y haciéndose pasar por grupos armados al margen de la ley y simulando que la persona se encuentra secuestrada en su poder, sabiendo que no es así. Esta modalidad no es nueva, pero en los últimos meses ha venido en aumento, ya que se está presentando mucho pago por parte de las víctimas y las víctimas no están denunciando y no se están acercando a las unidades del Gaula Militar, a la línea 147 para denunciar este tipo de conductas y así nosotros poder actuar y liberarlos de esta conducta. En cifras, ¿cuánto ha aumentado? En cifras estamos presentando a la semana de 15 a 20 llamadas para recibir asesoría en cuanto a estos tipos de nueva modalidad extorsiva, pero no estamos recibiendo la denuncia formal. Recordemos la línea telefónica donde la gente tiene que denunciar cuando sientan este tipo de alarmas. La línea telefónica es el 147, es una línea de atención nacional del Gaula Militar, donde reciben asesoría y reciben todo tipo de denuncias de estos tipos de modalidades de extorsión. Es el comandante del Gaula de Antioquia. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Noticentro 1 CMI. Y nos vamos con más noticias, esta vez del Urabá antioqueño, porque más de 1.500 personas en este momento se encuentran afectadas por la creciente del río Apartadó. Durante 6 horas, 7 barrios de esta zona del Urabá antioqueño reportaron algunas emergencias. El agua subió por lo menos 2 metros de altura y algunas de las familias intentaron rescatar muebles y electrodomésticos. Otras, por el contrario, perdieron absolutamente todos los enseres. A esta hora de la mañana se hace una inspección en la zona para determinar la gravedad de esta emergencia, que también se reporta y que también afecta a otros municipios del departamento de Antioquia. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Más de la mitad de los puentes en Bogotá están en mal estado. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Más de la mitad de los puentes vehiculares y peatonales en la capital están en mal o regular estado. Así lo advierte un informe de la Personería de Bogotá. Con grietas, vigas expuestas y vandalizados, están más de la mitad de los puentes en Bogotá. La Personería hizo un inventario de los vehiculares y peatonales, encontrando que el 58% de ellos están en mal o regular estado, o se desconoce su diagnóstico. Este universo de 1050, unos 618 puentes que deben tener un mantenimiento. Según el organismo de control, 127 puentes, como el de la autopista norte con 116, no cumplen con la norma de altura, lo que propicia accidentes y pone en riesgo las estructuras. Hace más de 2 años no se hace este mantenimiento debido. La meta de esta alcaldía es construir 47 puentes, pero según reporta la Personería, no se ha construido ninguno. 2 personas fueron capturadas en el Atlántico en acciones contra bandas de microtraficantes de droga. Jorge, con los detalles. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Estos allanamientos, 3 en total, se desarrollaron en zona rural del municipio de Juan de Acosta, en el noroccidente del departamento del Atlántico, más exactamente en el corregimiento del Vaivén. 2 personas fueron capturadas en flagrancia en estas caletas dedicadas al microtráfico por parte de la policía en el departamento del Atlántico. Estas personas serán judicializadas en el municipio de Sabana Larga, hacia donde serán trasladadas por los delitos de concierto para delinquir y porte de estupefacientes. Se ha indagado por parte de la policía en el departamento del Atlántico que estas personas pertenecen a una red de microtraficantes que se despliega por la zona noroccidental y en la zona turística del departamento del Atlántico. Igualmente, muy cerca de instituciones educativas estaban estas caletas de microtraficantes. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Jorge, muchas gracias. Y en Cartagena se han registrado 4 sicariatos en las últimas horas. Entre las víctimas hay un menor de 3 años. Tatiana Rodríguez con los detalles. Tatiana, buenos días.
Luisa, televidentes, muy buenos días. Lo que ha informado la Policía Metropolitana de Cartagena es que este menor iba junto a su padre en un vehículo en el barrio Olaya Herrera, hombre quien iba dirigido este atentado sicarial y en el que desafortunadamente muere este menor de 3 años. La policía señaló que el responsable, tras una rápida reacción, fue capturado en esta zona y a quien se le incautó un arma de fuego. Pero hay bastante preocupación por parte de la ciudadanía porque en las últimas 24 horas se han registrado 4 actos sicariales, dejando igual número de víctimas y 2 personas más heridas, por lo que la ciudadanía ha pedido el refuerzo de más uniformados, sobre todo en la parte sur de la capital de Bolívar. La Policía Metropolitana de Cartagena señaló que ya llegaron 70 uniformados a Cartagena para reforzar precisamente la seguridad y que toda esta ola de violencia que se está generando obedece a vendetas entre las bandas criminales por el control del microtráfico. Los asesinatos estarían siendo ordenados desde las cárceles de Ternera y Cómbita. Por ahora es toda la información. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al expresidente Donald Trump de mover y esconder documentos confidenciales en su casa de Mar-a-Lago y advirtió que existen indicios de obstruir su investigación sobre el hallazgo de decenas de archivos etiquetados como top secret en la residencia del exmandatario. Tras recuperar al menos 33 cajas con más de un centenar de documentos oficiales durante el polémico y muy mediático registro del FBI a la lujosa residencia de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump hace más de 3 semanas, el Departamento de Justicia reveló la prueba más contundente del caso judicial que construye en contra del republicano por posibles delitos de obstrucción a la justicia y ocultación de archivos confidenciales sustraídos de la Casa Blanca. Esto en un documento de respuesta al equipo legal de Trump entregado al tribunal que lleva el caso, en el que los investigadores aseguran que los archivos fueron probablemente ocultados para obstruir una pesquisa por mal manejo de información clasificada. Este expediente es el recuento más detallado que existe hasta ahora de las motivaciones que tuvo el FBI para el allanamiento. Mientras también se reveló una fotografía que muestra decenas de archivos etiquetados como Top Secret y que aparecen dispuestos sobre la alfombra de la residencia de Trump. Las autoridades recuperaron más de 100 archivos oficiales, algunos en el escritorio personal del exmandatario, pese a que el equipo legal del multimillonario había asegurado que Trump no los tenía en su poder. Rusia cortó el suministro de gas a Europa temporalmente por sus supuestas tareas de mantenimiento. Los flujos de gas del gasoducto Nord Stream 1 hacia Europa se redujeron a 0 este miércoles, según los datos del consorcio estatal Gazprom, como parte de una interrupción programada anunciada la semana pasada para desarrollar labores de mantenimiento rutinarias. Nord Stream 1 es el mayor gasoducto que lleva el suministro de líquido natural ruso al continente a través de Alemania. La interrupción, que ha alimentado la preocupación de que Rusia esté cortando deliberadamente el suministro de gas a Europa en represalia por las sanciones occidentales por su guerra en Ucrania, durará hasta el 2 de septiembre. La suspensión ocurre en medio de la crisis de combustibles que se vive a nivel global y que por decisión rusa ha resultado en corte total o parcial del flujo de gas a 12 estados de la Unión Europea que están preparándose para enfrentar el invierno con reservas de gas. La Comisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, que llegó a Ucrania con la misión de realizar una inspección de la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, ya están en la región donde se encuentra la planta, que actualmente se encuentra bajo el control ruso y ha sido blanco de peligrosos bombardeos que amenazan con provocar un desastre. Rafael Grossi, el director de la OIEA, que también se encuentra en el lugar, aseguró que la misión busca evitar un accidente nuclear y ayudar a estabilizar la situación tanto como sea posible. La inflación en la zona euro se disparó en el mes de agosto a niveles récord. La tasa interanual se ubicó en 9,1%. El aumento de los precios en bienes, productos y servicios en los países de la zona euro se acerca cada vez más a una cifra de 2 dígitos. La inflación, que había llegado a cifras récord en julio al alcanzar el 8,9%, en agosto mantuvo la tendencia y alcanzó el 9,1% entre los países que utilizan la moneda común. De acuerdo con la Oficina Europea de Estadísticas Eurostat, se trata del nivel más elevado registrado desde el inicio de la serie histórica en enero de 1997. El indicador no abandona su tendencia al alza marcada todavía por el impacto de la energía, al que se suman rápidamente cada vez más aspectos.
Este escenario coloca las miradas sobre el Banco Central Europeo, que tiene en agenda una reunión el 8 de septiembre en la que se espera un anuncio de aumento de la tasa básica de interés. Por primera vez, la reina Isabel II no regresará a Londres para nombrar el nuevo primer ministro de Gran Bretaña. La reina Isabel II recibirá al próximo primer ministro del Reino Unido en Balmoral, en lugar del Palacio de Buckingham, una primicia histórica en su reinado de 70 años. Una fuerte y feroz tormenta que incluyó granizo afectó a España. La intensa granizada provocó la muerte de una pequeña de 20 meses que fue golpeada por una bola de hielo. Además, causó medio centenar de heridos de diversa consideración y numerosos desperfectos en vehículos, tejados y mobiliario urbano con piedras de hielo de 10 centímetros de diámetro, la dimensión más grande de piedra caída desde el año 2002. Y el desempleo en Brasil cayó por quinto mes consecutivo y llegó a su nivel más bajo desde el año 2015. La tasa de desocupación de la economía más grande de América Latina alcanzó el 9,1% en el trimestre hasta julio, mientras el número de ocupados alcanzó los 98,7 millones de personas, un récord para la serie iniciada en 2012. Los datos también representan un espaldarazo para el presidente Jair Bolsonaro en plena campaña presidencial. Baja desempleo, tasa se ubicó en el 11% en el mes de julio. Gobierno presenta ley para acelerar reforma agraria en el país. ¿Cuál es la salida para la resolución de conflictos por ocupación de tierras? Ministra de Agricultura dice que terrenos ocupados son propiedad privada y pide mesas de diálogo. Gobierno dio ultimátum. Otro caso de fleteo en el norte de Bogotá. 4 sujetos en 2 motocicletas atacan a víctimas con armas de fuego. Balacera en Buenaventura. Habitantes confinados. Gobierno dice que policía y armada enfrentan conflicto. Integrantes de primera línea se gradúan como reguladores de tránsito en Cali. En Antioquia aumentan denuncias por casos de falsos servicios. Engañan a las víctimas, los secuestran y los extorsionan. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. La tasa nacional de desempleo bajó a 11% en julio, según informó el DANE. El informe del mercado laboral contabiliza 2.723.000 personas desempleadas. La cifra es inferior a los 3.060.000 desocupados que se contabilizaron en julio del año pasado. Ante el conflicto por la concentración de tierras, las comunidades indígenas y el gobierno buscan una mesa de diálogo para resolver la ocupación de terrenos en regiones como el Cauca y Huila. La consejera regional indígena del Cauca solicita que dentro de 48 horas el Estado entregue una hoja de ruta con las opciones para buscar una salida al conflicto. Luisa Fernández tiene el reporte. Luisa, buenas tardes. Hola Luisa, pues hace pocos minutos, incluso en medio de este tema, se radicó un proyecto de ley para la creación de la jurisdicción agraria y rural. Defiende el gobierno este proyecto asegurando que se está dando cumplimiento a los acuerdos de paz firmados en La Habana y que además con esto lo que se indicaría es el cumplimiento de una instancia judicial especializada que ayude a resolver las problemáticas en torno a la tierra que se presenta en los territorios. En el siguiente informe, las posiciones del gobierno y del CRIC. Son prácticas inaceptables para este gobierno, de manera que las fuerzas de policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, hacer también tomar todas las medidas, realizar las acciones necesarias para desalojarlos. Este fue el ultimátum que causó controversia en el país. Para las comunidades indígenas no se trata de una invasión de tierras, sino de una recuperación de las mismas. Ni con las balas ni con los discursos nos van a sacar de los territorios. ¿Eso qué quiere decir? Que pues pese a todas las dificultades y desarmonías que vienen sucediendo en los territorios,
la ola de violencia que se está incrementando, más el llamado que hace el gobierno en relación al tema, entre comillas, de invasión de tierras, que nosotros lo hemos denominado liberación de la madre tierra. La ministra de Agricultura afirmó que en Colombia se debe respetar principalmente el derecho a la propiedad privada, cumpliendo los marcos de la ley. Este no es el momento de hacer oposición. Aquí hay un proyecto de país con el cual ellos se comprometieron. El país que votó por el presidente Petro se comprometió con este proyecto. Luego no se puede volver dentro de ese mismo grupo una oposición, no se puede crear una oposición a desarrollar ese proyecto. Yo hago un llamado para que conversemos y para que lleguemos a un acuerdo. Aclaró que para la distribución justa y productiva de tierras, estas poblaciones deben desalojar los terrenos privados que se hayan tomado. El mensaje ha sido muy claro, no a la invasión de predios, hay que respetar las leyes, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar los derechos de propiedad. Es un llamado a que precisamente en un gobierno donde se va a distribuir tierra sin violar los derechos de propiedad, y esa tierra se le va a dar a las poblaciones que no han tenido acceso, sumado a todo el paquete de apoyo, se estén dando estas invasiones. Vamos a seguir en el diálogo, teniendo en cuenta que se ha implementado también una mesa donde hay unas rutas, donde hay unos pasos que hay que hacer con las comunidades, y el Consejo Regional Indígena asimismo hace llamado que en el tiempo no mayor a 48 horas también de parte del gobierno se muestre esa realidad. Hoy en Caldono, Cauca, comunidades indígenas evalúan las propuestas del gobierno nacional en esta materia. Y en otro caso de violencia contra la mujer se presentó en Cajicá, cerca a Bogotá. La mujer se recupera en una clínica de esta ciudad, pero la gravedad de las heridas puede que con esto pierda la visión. María del Carmen Patiño está hospitalizada en una clínica de Bogotá tras ser fuertemente golpeada por su esposo en medio de una discusión familiar. Le empieza a pegar con los alicates a ambas, le quita las tijeras y ella pues sale gravemente herida. Hubo puños, hubo patadas, hubo golpes muy fuertes. La mujer podría perder la visión por la gravedad de las heridas. Está en juego en este momento su visión y pues está la gran posibilidad de que ella pierda su ojo. Sin contar pues las afectaciones a nivel maxilofacial, porque tiene fractura del piso de la órbita y pues otras fracturas acá pues sea a nivel óseo, a nivel maxilofacial, que también estamos esperando que sea pues intervenida quirúrgicamente. El hombre señalado fue dejado en libertad, pero continúa la investigación por violencia intrafamiliar. Vemos una situación en derecho, vemos que la Fiscalía imputa violencia intrafamiliar, cuando realmente lo que debería imputar es una tentativa de feminicidio, porque se cumplen todos los presupuestos fácticos y jurídicos, que estamos frente a una persona que convivían hace más de 20 años, ya se habían presentado estas situaciones, ya le habían pegado a la señora. La víctima lleva 10 días hospitalizada. Desde Presidencia de la República, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Fuerte balacera en Buenaventura, Valle del Cauca, generó temor entre la población. Las autoridades lograron intervenir en la difícil situación de orden público. Sebastián, ¿quiénes se enfrentaron en esta balacera? Buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. El enfrentamiento ocurrió entre las bandas Los Xotas y los Espartanos que se disputan el territorio. Asimismo, atentaron contra la fuerza pública. A esta hora hay tranquilidad en el puerto de Buenaventura. Así fue como los habitantes del barrio Juan 23 de Buenaventura, Valle del Cauca, tuvieron que soportar una larga confrontación de grupos armados ilegales y policías que reaccionaron a un ataque con fusil. Los residentes quedaron confinados por temor a morir en medio del fuego cruzado. Nuestro llamado es al gobierno nacional a tomar medidas, porque en lo personal, en las medidas locales y departamentales, no creo, porque ha sido un año en que realmente las medidas reales no se han dado. No obstante, las autoridades lograron intervenir para evitar una tragedia en el lugar por el ataque a la fuerza pública, así como por los enfrentamientos entre las bandas Xotas y Espartanos. Se hizo presencia a través de los esteros San Antonio, cerrando cualquier brecha para que
los grupos armados delincuenciales que hoy alteran el orden público en Buenaventura no pudieran hacer presencia masiva y alterar el orden público en la comunidad de Juan 23. Para decirle al gobierno nacional, estamos listos para los diálogos, pero estamos listos también para que la paz la apoyemos con recursos. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, a través de Twitter manifestó que están trabajando por retornarle la paz a Buenaventura y que los violentos no doblegarán la voluntad de cambio. La Defensoría del Pueblo también le hizo un llamado hace algunos minutos al gobierno nacional y es para que acoja las recomendaciones que emitió en la alerta temprana 03 de 2021 para Buenaventura. En otras noticias, la familia de una de las jóvenes asesinadas en Villarrica, Cauca, oriunda de Jamundí, le hicieron un llamado a las autoridades para que esclarezcan cuanto antes este doble crimen y den con la ubicación de los responsables. La familia de Erika Julio, de 16 años, aún no supera el dolor que le causó su asesinato el pasado 21 de agosto y cuyo cuerpo fue hallado en zona boscosa de Villarrica, Cauca, junto al de otra adolescente de 17 años, identificada como Angie Tatiana Trujillo, atadas de pies y manos con heridas de arma de fuego. Nosotros nos dimos cuenta en horas de la noche, ya cuando llegaron todos los compañeros y amigas de ella a avisarnos que estaba muerta. La última vez que hablé con ella fue a las 12 de la noche cuando me dijo, tía, ya me voy a acostar. Según una conversación que ella tuvo con una amiga, le dice a las 5 de la mañana que iba a ir a acompañar a Tatiana a hacer una vuelta. Los parientes de Erika dicen desconocer a la otra víctima, ambas oriundas del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Por eso le insisten a la Fiscalía para que no detenga las investigaciones hasta esclarecer el doble homicidio. Que por favor hagan justicia, porque es que no es justo que el Estado se manifieste, porque eso no puede seguir así. Matan y matan niñas y todo queda en silencio. La víctima hasta el momento no había reportado tener amenazas en su contra y cursaba 8º grado de bachillerato. Toda nuestra solidaridad con estas familias y finalizamos contándoles que hoy se graduaron varios jóvenes de la primera línea como reguladores de tránsito. Estos son los 50 integrantes de la primera línea que durante el paro nacional formaron parte de distintos puntos de resistencia y que hoy, luego de una capacitación, se graduaron de reguladores de tránsito. En las primeras líneas salimos con una protesta, pero hoy traemos una propuesta de cambio. Por eso estamos hoy aquí graduándonos como reguladores de tránsito. Ya no somos vándalos como muchas de las personas nos quisieron hacer ver de pronto en algún momento, sino que por el contrario somos personas, somos ciudadanos, somos jóvenes que estamos tratando de hacer un cambio dentro o desde mejor la parte donde se tiene que hacer, que es desde la institucionalidad. Su preparación tardó un mes y cualquier empresa podrá contratarlos para mejorar la movilidad en la zona donde requiera una intervención. Tiene una función de regular, es decir, de intervenir para responder a situaciones en las cuales se requiera de manera manual facilitar la movilidad del tráfico en un punto, organizar algún aspecto en el espacio público, para facilitar principalmente la circulación y la movilidad tanto de los vehículos motorizados como de los peatones y las bicicletas. Actualmente hay otros jóvenes preparándose en primeros auxilios, agronomía, entre otros oficios, para su próxima vinculación laboral. Esta es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, gracias. Y en el norte de Bogotá se registró un caso de fleteo. 4 hombres que se movilizaban en una moto atacaron a las víctimas con armas de fuego. Stick, ya están identificados los atacantes. Buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mire, un nuevo caso de fleteo en el norte de la capital del país. 4 sujetos que se movilizaban en 2 motocicletas atacaron a un ciudadano que había retirado minutos antes $8.000 en efectivo en una casa de cambio. En este video quedó registrado el momento exacto en el que la víctima es atracada por los ladrones. Iban por el dinero en dólares que había retirado en el centro comercial andino. El ciudadano viene desde otro departamento aquí a la ciudad de Bogotá, hace su cambio de divisa, allí él cree que lo están persiguiendo. Se va hacia un sitio, hace caso como omiso a esas alertas que dan la misma conciencia de uno, sale y se desplaza hacia su lugar de un lugar de residencia donde se iba a quedar y allí es abordado por unos sujetos en una motocicleta. Sin embargo, no iban solos. En otro video grabado por la misma ciudadanía se ve otra moto que los acompaña.
Serían 4 los implicados. Según informaron las autoridades, de los delincuentes no hay pista, no hay rastro. Se llevaron $8.000 en efectivo. Con seguimiento de cámaras de seguridad intentan dar con el paradero de las 4 personas dedicadas a este delito que no cesa en Bogotá. Se trataría de una banda delincuencial que opera especialmente en el norte de la capital, haciendo seguimientos a las personas que retiran dinero en centros comerciales. Desde el norte de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en Medellín se incrementaron las denuncias por falsos servicios que terminan en secuestro y extorsión. Hernán Muñoz, ¿quién está detrás de esta banda? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Originamos esta información a esta hora de la tarde desde el Gaula de Antioquia, ubicado en la 4ª Brigada. Son varios grupos armados. Hace pocos minutos nos han confirmado que las denuncias se incrementaron de 15 a 20 casos. En Noticentro 1 CMI conocimos el reciente secuestro de un hombre de 62 años. La familia de Carlos Alberto Cano denunció que el arquitecto recibió una falsa promesa de trabajo. El 6 de agosto el profesional viajó al municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, pero nunca regresó. Pidiendo un rescate de aproximadamente unos 6 millones de pesos por él y por el carro. No conocemos la voz de la persona, no sabemos quién es, no sabemos a qué grupos pertenece, no sabemos nada de esa persona. Angustiada, la familia exigió una prueba de supervivencia, pero 25 días después de su desaparición, la siguen esperando. Sea con vida o sea en el estado que esté, queremos saber de él, queremos saber qué pasó y queremos darle, digamos que los honores o la sepultura, porque nosotros en este momento ya estamos pensando que él no está vivo. Noticentro 1 CMI consultó con las autoridades, quienes confirmaron que esta modalidad sigue incrementando. Profesionales o empresas son víctimas de delincuentes que les ofrecen falsas ofertas de empleo, los retienen y luego los extorsionan. 1.500 familias resultaron damnificadas bajo las lluvias que no cesaron durante la noche en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Esta emergencia afecta por lo menos 7 barrios. Con el paso de las horas, las lluvias incrementaron en Apartadó. El río, que lleva su mismo nombre, se desbordó, ingresó a las viviendas y arrasó enseres. En los extremos de las calles había angustia y mucha impotencia. Ya se nos olvidó cuántas veces ha salido el río aquí en esta zona. Estamos ubicados en el barrio San Fernando. Más arriba hay otros barrios, el Consejo. En la parte de abajo, la Cadena, la Esperanza, las Brisas. Y esta problemática la tenemos siempre. Algunas familias intentaron rescatar muebles y electrodomésticos, pero el agua en varias viviendas alcanzó 1 metro de altura. Dicen que hay aproximadamente 2 o 3 casas que fueron colapsadas, entonces vamos a hacer la visita a esas familias para ver en qué situación se encuentran en estos momentos. Organismos de socorro atienden otras emergencias en los municipios de Peque y Angostura. Y mucha atención, porque hace pocos minutos la Oficina de Gestión del Riesgo de Antioquia confirma la muerte de un hombre de 52 años en el municipio de Urrao en medio de una avenida torrencial. Triste balance en Antioquia por las lluvias. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Allanamientos y capturados por el delito de microtráfico en Barranquilla. Ya volvemos. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención, porque la Justicia Especial para la Paz le abrió la puerta a los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tobar Jorge 40. El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, condicionó el sometimiento a que comprueben que actuaron como sujetos incorporados funcional y materialmente a la fuerza pública. Cifuentes precisó que si los excomandantes quieren demostrar esa calidad de sujeto incorporado, deben comparecer en una audiencia única de verdad plena. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI, pero ya regresamos con más información.
Hace minutos, el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, le entregó sus credenciales al canciller colombiano Álvaro Leiva. Gerardo Aristizábal en la Cancillería con los detalles. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI. La reunión de entrega de cartas credenciales del embajador del gobierno de Nicolás Maduro ante el gobierno de Colombia duró 2 horas. Félix Plasencia con el canciller Álvaro Leiva Durán. En exclusivo con Noticentro 1, el primer medio colombiano con el cual habla el embajador Félix Plasencia, luego de entregar sus cartas credenciales, y con Telesur en Venezuela, dijo que los retos que se vienen son restablecer completamente las relaciones y que a buen paso se avanza en ese propósito. Vamos con ímpetu, con empeño y con el ritmo correcto. El ritmo correcto que es el del compromiso nuestro de hermandad entre pueblos hermanos, entre países vecinos. Somos pilares fundamentales de las mejores relaciones en América Latina y el Caribe. Venezuela y Colombia son los pilares fundamentales para hacer realidad el éxito de la comunidad latinoamericana. Desde aquí, porque además es histórico, lo hemos hecho. Esos son los asuntos que nos conciernen y que con toda seguridad vamos a desarrollar a partir de este restablecimiento de las mejores relaciones entre nuestros pueblos hermanos. Gracias. Ese es el reto, ese es el reto. Ese es un reto inmenso, pero lo vamos a acometer, porque ya lo hemos hecho, lo vamos a lograr. Luego de este paso protocolario de la entrega de credenciales, lo que viene es que el presidente de la República, Gustavo Petro, reciba al embajador de Venezuela, Félix Plasencia, tema que será agendado por la Casa de Nariño en los próximos días. Desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. 2 personas fueron capturadas en el Atlántico en acciones contra bandas de microtraficantes de droga. Fue en zona rural del municipio de Juan de Acosta, en el occidente del Atlántico, en donde las autoridades allanaron 3 expendios de alucinógenos para lograr la captura de 2 personas. La SIJIN, con el apoyo del ejército y bajo la coordinación de la Fiscalía 67, logró desmantelar 3 expendios de estupefacientes. Logrando la captura de 2 personas, las cuales presuntamente se dedicaban a comercializar estupefacientes en este sector. Las personas capturadas serán judicializadas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Con estas capturas se logra sacar de circulación más de 3.000 dosis que eran comercializadas en los entornos escolares y los parques de esa jurisdicción. En este expendio para la venta de alucinógenos se encontró la droga lista para la venta. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!